Los procesos para designar al comité, por ejemplo, de participación anticorrupción o el Consejo de Transparencia Local aquí en la Ciudad de México parecen desarrollarse de una manera incluso más opaca de aquellas prácticas que han frenado o han oscurecido el funcionamiento, por ejemplo, del órgano anticorrupción a nivel federal. Incluso en la ciudad se habla incluso de sacar un fiscal a modo, una de las grandes críticas que se ha hecho a la federación. ¿Qué está pasando con la transparencia y la lucha contra la corrupción aquí en la ciudad, donde tradicionalmente se pensaba que se habían dado los mayores avances contra una de las principales preocupaciones de los mexicanos? Soy José Buendía, de eso vamos a hablar hoy aquí en Opiniones Encontradas. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debata. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, mándeme ahí sus comentarios, sus puntos de vista, sus observaciones. Y si me acompaña, vamos a ver un reportaje de contexto para regresar aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. La Asamblea Legislativa dejó importantes temas pendientes para la capital del país en el pasado periodo de sesiones, como nombramientos del fiscal anticorrupción, la integración del Comité Ciudadano del Sistema Anticorrupción y el Consejo de Transparencia Local, a pesar de haber tratado de dar un albazo para sacarlos de forma exprés en diciembre pasado. En efecto, los diputados locales intentaron con opacidad la ratificación de los fiscales anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa, ya que el plazo para que cualquier persona pudiera hacer observaciones al respecto fue solo de 2 horas. La mecánica se repitió posteriormente con el Consejo de Transparencia Local. Al igual que en el ámbito federal, la oposición, principalmente de Morena, ha pedido aplazar el nombramiento del fiscal anticorrupción para evitar un fiscal carnal o a modo de los intereses del actual gobierno de Miguel Ángel Mancera. No obstante, la Asamblea Legislativa emitió la convocatoria para el registro de candidatos a integrar la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción y exhortó al mandatario capitalino para que envíe la terna con los nombres para fiscal especializado en la materia. Cabe mencionar que el pasado 22 de diciembre, la Asamblea Legislativa emitió una convocatoria que daba solo 4 horas para el registro de los aspirantes. Sin embargo, el diputado local Ernesto Sánchez Rodríguez argumentó que había ocurrido un error en la redacción, por lo tanto, se emitió una nueva el 28 de diciembre del año anterior. La Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción anunció la puesta en marcha de un micrositio para transparentar el proceso. ¿Domina opacidad en nombramientos de transparencia y anticorrupción en la Ciudad de México? La asociación civil Nosotros exigió publicar cuanto antes la lista de aspirantes registrados a integrar el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Consideró que resulta preocupante que se pretenda designar a los comisionados del órgano responsable de la transparencia en un proceso con tantas omisiones y que destaca por la opacidad de sus procedimientos de selección, por lo que es importante el acompañamiento de expertos de la sociedad civil que permita garantizar la idoneidad de los aspirantes a ocupar la titularidad del órgano garante de la transparencia. El legislador del Grupo Parlamentario del PAN, Ernesto Sánchez Rodríguez, reiteró que este proceso es abierto a la sociedad y toda reunión, acuerdo y decisión será totalmente transparente. Indicó que hay apertura por parte de las organizaciones de la sociedad civil y sus opiniones estarán siendo contempladas para mejorar la fiscalización y la rendición de cuentas en la ciudad. Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, señaló que el régimen de corrupción instaurado en el país regresó también a la capital del país. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Mientras en el Senado, e incluso algunos candidatos o precandidatos como José Antonio Meade del PRI, hablan de reimpulsar el nombramiento de los Comité Anticorrupción, de los jueces y por supuesto el fiscal anticorrupción, después de que no ha sido posible, de que no ha avanzado ese tema a nivel federal en los estados y particularmente en la Ciudad de México, como se dice coloquialmente, no cantan mal las rancheras, y aquí también la integración del Comité Ciudadano Anticorrupción o el Consejo de Transparencia Local no avanzan o avanzan en medio de procesos que
a todas luces parecen opacos. A pesar de que esta ciudad fue una de las primeras en las que hubo una ley de transparencia para abrir los archivos y tener instrumentos que favorezcan la rendición de cuentas. ¿Qué está pasando en la ciudad? Es que la opacidad está dominando la selección de candidatos y la cobertura, la designación de estos cargos que debían ser absolutamente garantes de abrir los archivos y abrir la lucha anticorrupción. Me da mucho gusto que el coordinador de Morena acá en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de la Ciudad de México esté con nosotros, César Cravioto. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación, como siempre. Un placer. Buen año para todos. Muy buen año, buen 2018. Y Demián Sánchez, muchas gracias. Usted ya lo conoce, ya ha estado también con nosotros. Demián Sánchez es un especialista en políticas públicas, especialmente asuntos que tienen que ver con rendición de cuentas, y además es el coordinador de asesores de la campaña de Margarita Zavala. Gracias a los dos. Gracias, y me gustaría empezar contigo para que nos pongas un poco sobre la mesa qué está pasando. Desde diciembre estamos viendo convocatorias que dan para hacer observaciones apenas un par de horas. Así es. En uno de los órganos, en el de anticorrupción, el asunto no avanza. Trataron de sacar unos fiscales o unos magistrados anticorrupción que entre los que se ven gentes pues cuestionadas. ¿Qué está pasando con la lucha anticorrupción y la transparencia en esta ciudad? Cuéntanos un poco en qué está el proceso legislativo. Primero decir que desde la propia aprobación del sistema anticorrupción de la Ciudad de México ya nació con muchas deficiencias que fueron en su momento cuestionadas por los constituyentes y que fueron cuestionadas por las organizaciones de la sociedad civil porque no cumplían con los mínimos requeridos de la Constitución, tanto de la Constitución Federal como de la reciente Constitución de la Ciudad de México. Hubo declaraciones, hubo algunos desplegados en los medios de comunicación, pero a esta... ¿Dónde estaba el punto más importante ahí? ¿Máxima publicidad? Varios. Uno de ellos, que los nombramientos, se decía, tenían que ser hasta el próximo Congreso. Esto es cuando entra en vigor la Constitución de la Ciudad de México, que entra en vigor cuando entre justamente el próximo Congreso. Otro de ellos es, por ejemplo, que la mayoría de los nombramientos se aprobaron por mayoría simple. Mira qué chistosos los del PRI, PAN y PRD, sobre todo los próximo del PAN y Congreso, del PRD. mayoría simple. Bueno, no, este Congreso mayoría simple, así se aprobó. ¿Por qué? Pues porque saben que tienen una mayoría simple, sobre todo se juntan los aliados de todos estos 2 años, PAN y PRD, y junto con los del PRI, y hacen una mayoría O sea, simple. entre PAN y PRD pueden sacar todos los nombramientos que están ahorita sobre la mesa. Pueden sacar todos los nombramientos. Bueno, no todos, solo lo del Contralor General, no. Todos los demás sí. O sea, el fiscal. Fiscal anticorrupción. El comité ciudadano. Todos los del InfoDF. Consejo de Transparencia. Todo el Consejo de Transparencia y todos los del Tribunal de Justicia Administrativa los pueden sacar con mayoría simple. Por eso las propuestas que manda Miguel Ángel Mancera pues son verdaderamente de puros cuates y puras cuotas. Pero o si quieres ahorita entramos a los nombres en específico, pero déjame preguntarte, Demián, porque a mí lo que de veras me llama la atención es que incluso teniendo los votos para sacarlo en la Asamblea, todos estos órganos, hay una convocatoria en diciembre que dan de tiempo para hacer o recibir observaciones, me parece que eran 2 horas. Un día, sí. Y la primera la publicaron, me parece, el 24 de diciembre, el 22 de diciembre. Ajá. Y luego se cayó esa y publicaron una segunda el 28 ya un poquito arreglada, pero en Navidad, obviamente, tratando de dar el albazo sin que nadie se diera cuenta. Entonces, exacto. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Si tuvieran buenas intenciones, pues siempre no hagas algo que parece malo, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay algo definitivamente que están tratando de pasar lo más rápido posible, tratando de usar estas artimañas legislativas. Hay mucha preocupación. Afortunadamente,
no es como hace 10, 15, 20 años donde esto hubiera pasado y nadie hubiera dicho nada. Tenemos las organizaciones de la sociedad civil que han estado muy involucradas y poniendo el dedo sobre los puntos que están haciendo mal. Tenemos los medios, tenemos foros como este donde se debate, porque sin este tipo de presión van a hacer lo que quieran y esto es fundamental. Sí, bueno, lo que comenta el compañero panelista es algo brutal. O sea, ¿cuándo se había visto que se dé un día para meter todas las propuestas? Y todas las observaciones que pudiera haber. Entonces, se les cae en la maroma y dice el presidente de la comisión, un panista, dice, perdón, hubo un error. En realidad queríamos decir que era hasta enero. Pero ¿cuál error? Lo que querían era pasarlo justamente en las fechas decembrinas y dar un día para que la gente se registrara. O sea, ya tenían ellos planeado quiénes se iban a registrar y decir, bueno, son los únicos registrados, por lo tanto, sobre ellos vamos. Ahora, de verdad, a ver, esta ciudad fue la primera de las primeras que tuvo una ley de transparencia. Estamos hablando más o menos de más de 15 años. Así es. ¿Qué está pasando, digamos, que en términos de desarrollo institucional, en algo tan sentido, ¿no?, para la política, digamos, de la política pública y de la evaluación de la ciudadanía como la lucha anticorrupción y la transparencia? Lo que parece ser que es una lucha de los ciudadanos contra los gobernantes en este caso. Entonces, está la ley de transparencia de hace varios años, se aprobó el Sistema Nacional Anticorrupción, la reforma constitucional, etcétera. Lo que pasa es que hay muchas tentaciones para tratar de cuidarte y entonces pasó a nivel federal, nombraron un comité de ciudadanos que iba a vigilar el proceso y ellos nada más denuncian que le están bloqueando por todos lados. Entonces la presión ciudadana logró que se nombraran estos ciudadanos, expertos que participaran, pero llega el gobierno y los tiene a raya. Lo mismo parece que va a pasar en la Ciudad de México y entonces pues, simplemente es una cosa de ética y de principio. Yo creo que los gobernantes, si quieren estar ahí es porque tienen que abrir las cuentas, tienen que ser transparentes y no lo están haciendo. Entonces, ¿se ha repuesto el proceso en algo? ¿Se ha clarificado o se han mejorado el procedimiento de diciembre para acá? En muy poco. O sea, por ejemplo, ahorita ya se cerró el número de participantes para el InfoDF, se registraron 67 postulantes. Hoy, mañana y pasado, pero fíjate la locura, hoy, mañana y pasado se van a entrevistar a los 67. 3 días más o menos como a... De las 8 de la mañana a las 11 de la noche. Sí, estamos hablando de 20 y pico. Sí, 20 y pico por día, 22 por día. Sí. Entonces, de cada media hora pues, son 11 horas. O sea, lo quieren hacer así. Y después dicen, bueno, vamos a abrir para que la sociedad también nos diga su opinión sobre esos postulantes. Pero no debe de ser así. Deben de estar expertos escuchando, deben de estar expertos tomando nota y deben estar expertos evaluando. ¿Las entrevistas no van a ser abiertas? Sí, son abiertas, pero son abiertas otra vez en 3 días, estar ahí 33 horas en 3 días. ¿Quién tiene la posibilidad de estar ahí 3 días completos? No, se debió haber hecho un proceso mucho más largo y donde la decisión o la evaluación de las organizaciones de la sociedad civil deberían de ser definitorias. O sea, si la sociedad civil evalúa y dice fulano de tal no cumple el perfil, fulano de tal no puede pasar a la A ver, es que etapa. es complicado. Eso es lo que eso es, digamos, lo que se ha estado pidiendo a nivel federal. El gobierno federal, bueno, y en este caso el Senado, esa ha sido la demanda, pero incluso es que son la campaña de fiscal carnal. A ver, ¿qué pasa Pepe, en el caso del DF? Son unos hipócritas, porque Anaya casi se crucifica y dice no al fiscal carnal de Peña, pero aquí en la Ciudad de México sí al fiscal carnal de Mancera. Okay. No al fiscal carnal, traen todo un debate de que no al fiscal carnal del gobierno federal, pero aquí en la Ciudad de México se quieren servir con la cuchara grande. ¿Sí hay posibilidades de que salga fiscal carnal en la ciudad? Por supuesto que hay posibilidades, pues te digo que va a ser por mayoría simple. Pero no solo fiscal carnal, magistrados carnales y comisionados del InfoDF carnales, hasta los ciudadanos, hasta el Consejo Ciudadano,
puede ser Carnalones. carnalones. No, es que ¿Cuál, es una cuál- a ver, barbaridad. ¿cuál es la El fis- prisa? A ver, Y el fiscal carnal, además Ajá. de todo esto, sería nombrado por 7 años con la opción de reelegirse Ratificar por otros otros 7. siete. Entonces o hasta sea, por 14 años. Así es. pues casi, a ver, es más tiempo que lo que un magistrado electoral federal está, ¿no? Así Son es. 10, 11 años el federal. Así es. Entonces, bueno, obviamente el siguiente gobierno de la Ciudad de México no podría nombrar, no podría hacer nada, ya dejarían todo listo. ¿Esa es la prisa? Por Claro, supuesto. pues, ¿de eso estamos hablando? Recordando además que con las nuevas modificaciones legales del Sistema Nacional Anticorrupción, los delitos de corrupción prescriben a los 7 años. Después de 7 años ya no te pueden enjuiciar, perseguir por delitos de corrupción. Dejan a su fiscal 7 años, al Ya. terminar, ¿Qué aún crees? si les encuentran algo, qué pena, ya no es Prescribió. momento. Ya prescribió. Es, Ese es el tema. Ajá. Se quieren cubrir las espaldas. Los aliados del PAN-PRD en la Ciudad de México se quieren cubrir las espaldas. Saben que Morena les va a ganar la ciudad ahora en julio y pues quieren dejar todo armado para que no pase absolutamente nada. Ahora, eso digamos que tendría sobre todo lógica en los que han estado en cargos públicos, que han ejercido el poder en la ciudad, en el gobierno del PRD, pero ¿y el PAN y el PRI? ¿Por qué le conviene eso? Porque se cuidan los unos a los otros, claramente. ¿Por qué nunca nadie en el Congreso denunció la Casa Blanca de Peña Nieto? ¿Por qué nunca nadie tomó acciones? Porque todos entre sí nada más se están cuidando y dicen, si yo aviento la primera piedra, la segunda viene hacia acá. Esa en mi casa. Y entonces, como pues, ya están todos de acuerdo y se cuidan esos intereses perversos. Somos los ciudadanos los que podemos ir a decir, oigan, esto está mal, tenemos que presionar, no podemos dejar que den estos salvazos, que hagan estas cosas inmorales más allá de ilegales. Es nuestra única salvación, porque entre ellos no hay credibilidad, no hay decencia, yo te diría. Pero además acuérdate que el Sí. PAN y el PRD van juntos. Sí, o sea, en ¿no el viste, frente. ¿no viste que hoy Nanaya se puso Se puso el chaleco se amarillo, puso la amarilla. la amarilla, y ya son del Sol Azteca, etcétera? Ajá. Pues van justos, por eso se han protegido estos 2 años y medio que llevamos en la Asamblea y por eso se quieren proteger los próximos 7 años. Pero con la presión que hagamos Morena y con la presión que hagan las organizaciones de la sociedad civil, creemos que pueden no ¿Cómo? lograr su cometido. A ver, ¿cómo están ahorita los tiempos? Ahorita lo único que está nombrado son algunos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, ¿es No, correcto? no. Tampoco. No, mandó una lista. Ah, una propuesta. Una propuesta de terror. Y ahí Mandó es Mancera. donde traes a gente como ahí donde traes. Salvador Fraustro. Sí, te voy a decir algunos nombres Ajá. de los más espeluznantes. Bueno, Arturo González Jiménez, magistrado del Tribunal de lo Contencioso, fue el que a fuerza quiere abrir una tienda de conveniencia ahí en el pueblo de Tulyehualco contra toda la oposición ciudadana, vecinal. A fuerza quiere abrir esta tienda. Otra propuesta de las peorcitas, bueno, Perla Gómez, La ex presidenta de la titular Comisión de de Derechos la Comisión de Humanos, Derechos Humanos del que Distrito Federal. salió muy mal con las organizaciones de la sociedad civil, pues ahora la quieren hacer. Cuestionaron su magistrada. reelección y finalmente no se produjo, ¿no? No se produjo la reelección, pero ahora la le están proponiendo Para magistrada magis- de justicia. ahí te va un de caso justicia- Tribunal de buenísimo. Justicia Administrativa. Ricardo Amezcua Galán, en 2015 fue designado jefe delegacional en Benito Juárez en sustitución de su amigo y compañero panista Jorge Romero. Ahí empiezan las cuotas. Quien ya fue delegado sustituto de Jorge Romero, hoy coordinador de los diputados del PAN en la Asamblea Legislativa, lo quieren hacer magistrado. Y lo mismo este señor Amezcua, Frausto Navarro, Fraustro, Salvador Fraustro, que es uno de los golpeadores del 3 de enero, uno de los que organizó las pedradas, los sillazos contra Pero un él evento ya tenía nuestro. algún cuestionamiento o ahí es donde surge el cuestionamiento. No, llevamos 2 años denunciando hostigamiento y golpes y persecución por parte del PRD ahí en la delegación Coyoacán, y es uno de los orquestadores y ahora la quieren hacer magistrado del tribunal. Es verdaderamente lamentable. A ver, las sí llama la propuestas. atención que vengan propuestas del jefe de gobierno que puedan ser tan fácilmente cuestionables. El costo, evidentemente, es alto para la propia institución que van a llegar a encabezar. ¿Qué es, digamos, a ver, en términos de política pública,
Yo sé que no tienen nacionalidad. Les importa esto, Rufián, es lo que menos ¿Cuál les es el importa. criterio? El criterio debería de ser, obviamente, capacidad, transparencia, honestidad. Pero efectivamente, ese es el deber ser. Sí, claro, y que se consulte con la sociedad civil, como se comentaba, que sea la opinión de la sociedad civil vinculatoria, porque ahorita nada más dan su opinión y les van a decir, bueno, muchas gracias, yo de todas maneras voy a nombrar aquí a mi compadre. Entonces... bueno, como ha ocurrido también en el federal. Por supuesto, entonces es justo lo que estamos batallando en todos los niveles. Y les digo que en el federal ya nombraron a este Consejo Ciudadano y ya estamos viendo todas las trabas que les están poniendo. Entonces ya está cantada la película de lo que va a pasar aquí. La política pública parece ser lo que menos les importa a los gobernantes, se están cuidando. Comentábamos ahorita antes de entrar, el PAN, PRD están hablando de cambiar el régimen a través de su Frente Ciudadano a nivel federal, pero mira lo que están haciendo a nivel local, lo están tratando de consolidar y esconderse de todos, y aunque genere críticas, burlas de la sociedad, de los medios, todo, no les importa porque lo pueden hacer, porque tienen las canicas en la mano y pueden jugar con ellas sin invitar a nadie más. Hablando de transparencia y anticorrupción, aquí en la Ciudad de México, donde algunas de las problemáticas que hemos estado viendo en otros estados, como gobiernos salientes que dejan fiscales a modo o comités anticorrupción, también a modo, es uno de los riesgos que planean, porque me quedé contigo, César Cravioto, sí, coordinador de Morena en la Asamblea. Porque el periodo legislativo empieza a final de mes. ¿Empieza en febrero? No, empiezan en 15 de marzo, pero quieren hacer un periodo extraordinario para sacar esto. ¿En el periodo extraordinario enlistarían los tres? Sí, todo lo que puedan, lo más rápido posible. O sea, todo completo. Para que haya menos escándalo y vámonos. ¿En febrero? Y se van a las campañas. ¿O en enero? Entre finales de enero y principios de febrero. Órale. Es lo que quieren hacer. Mira, yo quiero... ¿Y eso va a ser posible? Pues mira, yo quiero retomar un poco cómo se dio este proceso del sistema anticorrupción. O sea, un grupo de ciudadanos de muy buena fe, organizaciones de la sociedad civil, plantearon todo un esquema para atender el peor flagelo del país, que es la corrupción. Y con bombo y platillo se dice, ya salió el sistema anticorrupción, pero la operatividad del mismo ha sido un desastre a nivel nacional y aquí en la Ciudad de México. O sea, realmente la clase política tradicional de este país no quiere que haya transparencia, no quiere que haya combate real a la corrupción. ¿Estás de acuerdo con Demian? Parece que se plantea como una lucha entre ciudadanos contra la clase política tradicional, que ahí no nos metemos en ese saco los de Morena. Entonces, ¿para qué tanto escándalo? ¿Para qué tanto show si a la hora de la hora quieren hacer este tipo de tretas y de maquillajes de lo que debería ser un sistema anticorrupción? Para Morena, ¿qué podría ser sencillo? Oye, va a haber 7 del InfoDF. A ver, tú te quedas con 2 Morena y los otros 5 lo ponen los otros partidos y vámonos. Y va a haber 20 y tantos del tribunal y 6 para Morena y los otros para los otros partidos. Pero Morena dice no a eso. Porque decir sí a eso es darle la espalda a todo este proceso de que verdaderamente sea ciudadano el sistema anticorrupción, lejos de los partidos, alguien independiente que no tenga componendas con nadie, que pueda decir si hiciste bien tus cosas, no hiciste bien las cosas, si te vas a la cárcel o no te vas a la cárcel. De eso se trata el sistema anticorrupción, no se trata de cuotas. Por eso tenemos la crisis institucional en este país tan grave, por eso no creemos en el INE, por eso no creemos en el Tribunal Electoral. ¿Por qué? Pues porque ha estado todo copado por los partidos políticos y no se le da esa independencia que tienen que tener estas instituciones para que funcionen. A ver, y este nivel, digamos, de desconfianza, de descrédito, ¿tú crees que se traduzca en costos electorales? Costos electorales, no necesariamente, pero... ¿O no se pela mucho ese asunto? Un paso antes de eso, quiero advertir otro riesgo. En el mejor de los casos, si la sociedad civil, los medios y demás armamos suficiente escándalo, quizá logremos que no lo hagan por lo pronto. O sea, pararlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Como está pasando a nivel federal, que no hay cabeza contra el combate a la corrupción.
no hay el Instituto de la Transparencia también está acéfalo. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, un año más de impunidad, de corrupción rampante, y entonces los ciudadanos vemos esto y decimos... Es que sí parece el peor de los mundos. O digamos, o se da la integración por el reparto de cuotas y cuates, o te quedas sin consensos. Fíjate, hoy platiqué con varios de las organizaciones de la sociedad civil, con Artículo 19, que es una de las más importantes organizaciones que ha estado en este tema. Y ellos me dicen, tal vez es preferible que no se nombre a nadie y nos esperamos al próximo Congreso. Tal vez esa es nuestra posición, nos dicen ellos, vamos a consultar, porque sí puede ser contraproducente que nos quedemos 6 meses más sin este sistema, pero de 6 meses sin sistema a 7 años de tapaderas de este gobierno, pues ¿qué es peor? Pues tal vez 6 meses, tal vez 7 años de tapadera es peor que aguantarnos 6 meses u 8 meses sin ese sistema. Pero no debería de ser. Hoy tendremos que tener un proceso muy transparente, donde estuvieran las reglas claras, cuáles son los mecanismos de evaluación, qué es lo que se va a evaluar, si la trayectoria, la experiencia, la no cercanía con los partidos, la no cercanía con los gobiernos, y que a toda la sociedad nos quedara claro. Fíjate, varios me han ido a ver. Oye, me registré, y a todos les digo exactamente lo mismo. Lo que va a empujar Morena es para que sea un proceso transparente, para que a todos los ciudadanos nos quede claro cuáles van a ser los mecanismos. Si en esa transparencia y en esa evaluación tú eres de los 7 más evaluados, pues adelante, te vamos a apoyar. Pero si no eres, pues que sean los 7 mejor evaluados. ¿Y sabes qué me dicen? Sí. Estoy de acuerdo, así debe de ser. O sea, los postulantes, algunos de los postulantes, los que verdaderamente vienen de la sociedad civil, están de acuerdo con eso. Jugar con reglas abiertas y claras. Reglas, aunque no sea el que gane. Ahora, ¿no te parece paradójico, Demian, pues que justamente lo que puede imponerse sea lo mismo que se señalaba desde el constituyente, el querer mandar esto hasta el próximo Congreso? ¿Qué coincides con César? ¿Cuál es la menos costosa en todo caso? ¿Y si esta también sería a nivel federal o no? Sí, la utópica sería que se haga bien, como dices, ¿no? Que se haga transparente. Entonces, desafortunadamente, parece que esa ya quedó fuera de nuestro alcance. Plan B, plan C. Entonces, ya como por el plan D sería, bueno, yo creo que sí, probablemente esperar, presionar para que se hagan procesos limpios, transparentes, etcétera. Además, también cuando se acerca la elección, pues los congresos locales, federales se paralizan. Entonces, también ya si no pasa ahorita, pues no va a pasar ya. Bueno, por eso la prisa de hacer un extraordinario y no dejar esto para el periodo ordinario que empieza en marzo. Así es, porque el costo es mayor. Obviamente, si en marzo es el escándalo de que sacaron al cuate de Toledo, o al cuate de Leonel Luna, o al cuate de Mancera, o al cuate de Ricardo Anaya, pues o al cuate del PAN, Romero, pues entonces obviamente quieren que el costo sea el menor posible, por eso hacerlo en enero y no hacerlo hasta marzo cuando está más cerca la elección. Confiando que eso se haya olvidado en mes y pico. Confiando que eso se haya olvidado, pero nosotros nos vamos a encargar que no se olvide. Porque si no, pasan cosas como lo que quieren hacernos, de dejarnos un negocio de 100,000 millones de pesos, una mega chimenea que nos quiere dejar Mancera, y no sabemos ni siquiera cuáles son los anexos del contrato. No sabemos ni siquiera quién es el beneficiario de ese negocio. No sabemos quién es el beneficiario de ese negocio porque está reservado. Un negocio de 100,000 millones de pesos. Imagínense, ese es el tipo de corrupción y es el tipo de poca transparencia que quiere Mancera. Ahí hay que decirlo también, claro, uno de los primeros contratos fuertes que fueron mandados a reserva de no sé cuántos años, y creo que está ya a punto de vencer, fue el segundo piso durante el gobierno del Obrador. Está abierto. Hoy puedes ver los documentos del segundo piso. ¿Cuántos se aventaron? Fueron por lo menos 10, una década. A mí me dijeron, diputado, una de las primeras reuniones que tuve fue con el presidente del Info actual y le pregunté eso y me dijo, ahí están. No están digitalizados, pero ahí está toda la documentación. O sea, que todos los que quieran... Sí, por eso, pero el tema es, como bien dices, después de un rato, ¿no? Sí, y entonces ya que se nos olvidó a todos, ya que pasó el escándalo, ahí lo tengo en un acta que tú puedes pedir en triplicado con un oficio de no sé qué, pero ¿dónde está a ojos de la ciudadanía?
¿no? Y entonces sí, igual es lo que están haciendo ahorita, se viene haciendo, se hizo, entiendo yo, en el gobierno de López Obrador con el segundo piso. Y entonces todo este tipo de prácticas es lo que tenemos que terminar, ¿no? Los ciudadanos ya no... Por eso los ciudadanos estamos hartos y por eso gana gente como Donald Trump, porque dice... voy a drenar el pantano y los ciudadanos vemos, pues sí, todos nada más están cuidando unos a los otros, pues va. Y no podemos llegar. ¿Ese es el costo electoral? O sea, ¿hacia allá nos conduciría, digamos, la impotencia de hacer bien las cosas? Yo creo que el costo sí es alto. Y por eso la están... ¿El costo electoral? Sí, es alto y por eso la están pensando. Por eso tuvieron que rectificar lo del InfoDF. Aunque son capaces de decir, pues nos vale el costo, pero lo que queremos es impunidad y por eso queremos a nuestro sistema anticorrupción con puros cuates. Puede ser que tomen esa decisión, pero que el costo político va a ser altísimo, porque hoy la sociedad ya no se queda callada, hoy la sociedad ya dice, los desenmascara y empieza a sacar estos nombres y empieza a hacer las ligas de quién con quién está la componenda política. Entonces yo les recomendaría a Miguel Ángel Mancera, le recomendaría al PRD y al PAN que no sigan perdiendo votos, que no sigan perdiendo aceptación entre la sociedad y que mejor sea algo plural, que sean fiscales y que sean personas del InfoDF asociadas con la sociedad y no con los partidos. Cuidar el procedimiento. Déjame ver, ¿qué va a pasar con la integración de importantes órganos anticorrupción o de transparencia en la ciudad que quieren sacarse, se quedaron pendientes de la agenda legislativa del periodo ordinario que concluyó en diciembre, y ahora quieren avanzar hacia un extraordinario para sacarlos con celeridad antes incluso del periodo ordinario? Y uno se preguntaría, Demian, la verdad es que este ha sido un gobierno que llegó con los mayores niveles de popularidad y de respaldo popular y después de perder la ciudad en 2015, en las intermedias, en buena parte de las delegaciones y además el Congreso local, ahora el PRD, el partido del gobierno, está bajo. Esto no tendría que ser un suficiente disuasivo, digamos, en términos de teoría clásica de democracia, para evitar esta clase de escándalos como el no impulsar suficientemente o incluso capturar instituciones como estas. De acuerdo. Todo está puesto en la mesa para que pierda el partido en el poder en la ciudad. Como bien dices, la aprobación ha ido bajando, las elecciones pasadas se mostró y probablemente la tendencia continúe. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Sí, un electorado que está harto, que no está conforme con las opciones que les están presentando. Yo, y ahí me confieso también por la posición que juego en el equipo de Margarita Zavala, hemos visto mucho el desempeño y la aprobación de candidatos independientes, que ahorita es incipiente, las encuestas no están midiendo mucho, pero creemos que puede haber una oportunidad muy importante precisamente por eso, por el hartazgo que hay con los partidos de siempre, las mismas formas de hacer las cosas. Sacas un tema que es, digamos, ambivalente. Ayer tuvimos en este espacio al consejero presidente del INE, a Lorenzo Córdoba, y nos comentaba, 22 de las aspirantes a candidaturas de diputados que han sido detectados con irregularidades son en el Distrito Federal. ¿Qué pasa en el DF? Pues más de lo mismo, las mismas tentaciones de siempre. Se les hace fácil decir, me vendes el padrón, pues bueno, yo aquí te puedo pagar y con tal de conseguir las diputaciones. Entonces, ese es justamente el problema que enfrentamos en nuestro país. Gente que no tiene principios o escrúpulos y hace lo que sea con tal de acceder o mantener el poder. Va a llegar un momento donde los ciudadanos dicen, ya no quiero más. Entonces, la idea es, precisamente para nosotros, es impulsar candidaturas independientes, honestas, que tienen los mejores intereses de México en mente y no nada más los intereses propios. O sea, ningún partido te da en este momento. A mí en lo personal no. Por eso vas independiente. A mí en lo personal no, y por eso estoy en el movimiento de Margarita Zavala. César, bueno, sí es notable. A ver, ¿qué está pasando? No. Sí es la clase política, pero a ver, que de todos los aspirantes que van a echar abajo o que pueden dejar sin registro como candidatos a diputados sean del DF. No, es que hay un retroceso democrático en la Ciudad de México. Bueno, pues nada más ve lo que nos pasó en Coyoacán.
donde funcionarios públicos que ganan su sueldo con el impuesto de todos, se van a las 4 de la tarde a aventar sillas y rocas y huevos a un evento político de un partido político distinto al suyo. Y no pasa nada, ya llevamos 2 semanas de esos hechos y hay alguien detenido, el procurador ha llamado a alguien, absolutamente nada, porque es una complicidad.